Sin duda, has decidido la mejor parte. Tú que estás aquí presencialmente y tú también que nos sintonizas a través de Facebook, has decidido invertir la mejor tarde de este miércoles en algo que realmente es eterno. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Pues le podremos dar un aplauso fuerte al Señor. La mejor inversión de este miércoles en la tarde es escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Así que, bien hecho. Y estamos en sintonía entonces con esta extraordinaria serie titulada Iceberg, los peligros de una fe superficial. Si hay algo que Dios nos está enseñando es a no tener una fe superficial. ¿Qué será lo contrario de superficial? A ver, ¿quién más? Profunda, muy bien. ¿Qué más? Comprometida, exacto, muy bien. ¿Ustedes? ¿Qué más? Todos dicen, todos esos sinónimos. Bueno, está bien. Y conforme vayamos siguiendo en el desarrollo de estas verdades, nos daremos cuenta que sí implica todo eso e implica muchas otras cosas más. Pues bienvenidos, te doy nuevamente la bienvenida a los que nos siguen a través de Facebook. Esta es nuestra sesión número 6, que lleva por título El peligro de la esclavitud y de la libertad. ¿Recuerdas la sesión de la semana pasada? Se tituló El peligro de la victoria y de la derrota. Y hoy también vamos a ver algo que es una dicotomía, dos contrastes bien interesantes. Y todo esto es porque vamos a seguir observando todo lo que conlleva estos famosos iceberg, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a orar, ¿te parece? Vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta sesión, en estos 45 minutos que tenemos de conocer estas verdades. Bueno, ¿me acompañas ahí donde estás? Ya sea en casa o aquí presencial. Cierra un momento tus ojos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos nuevamente de acercarnos a tus verdades, saber que en todo esto está tu corazón, porque tu corazón es amor, tu corazón es llevarnos a la madurez, al crecimiento, no permitiendo que entre nosotros sigamos siendo niños, sino que siempre hay que ir avanzando, hay que madurar, hay que crecer. Y en la vida de cada uno de nosotros está esa disposición. Señor, te agradecemos tanto porque con gran amor nos sigues teniendo paciencia y nos sigues instruyendo. Y Señor, creemos que vamos a ver grandes cosas a medida que tomemos decisiones correctas que nos ayuden a crecer, a madurar, a seguir tu camino. Es nuestra oración, Señor, en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, unos siguientes, mejor dicho, peligros en esta sesión. Fuerte, di conmigo, esclavitud y libertad. No hay nada malo en esos dos términos, sino veremos que aquellos que hemos sido libertados no podemos estar más en esclavitud y tener mucho cuidado porque el libertinaje de más, perdón, la libertad de más nos puede llevar a un libertinaje. ¿Sale? En esencia es lo que hoy vamos a estar desarrollando. Ok, vamos a comenzar ahí. En tu bosquejo está un versículo que es la base central de esta sesión. Lo podemos leer juntos, todos a la cuenta de 3. Es Gálatas capítulo 5, verso 1. Simple y sencillamente el verso 1. A la 1, a las 2, a las 3. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora, asegúrense de permanecer libres y no esclavicen de nuevo a la ley. Bien, muy bien. Esa es la recomendación que el apóstol Pablo hace a la iglesia en Galacia. Una vez que hemos ya experimentado la libertad en Cristo Jesús,
¿podemos permanecer siendo esclavos? La gran noticia es que sí, hemos sido libertados. Eso es gloria a Dios. ¿La obra quién la hizo? Dios. ¿Cuántos reconocen nuestra condición de esclavitud en cuanto al pecado? ¿Cierto? ¿Sí lo reconoces? Éramos esclavos y Él nos dio libertad. Pero lo que le está haciendo recomendación, ¿sabes por qué es? Porque la iglesia, sí, aún a pesar de que Cristo nos ha hecho libres, escucha, puede ser que tú y yo estemos permaneciendo en algún tipo de esclavitud y eso es lo que vamos a ver. Son icebergs. Son icebergs que están ahí en nuestra vida y que pueden llevarnos nuevamente o nos están llevando o estamos en una posición de esclavitud. Bueno, entonces vamos a empezar a observar cuáles son esos icebergs, esas situaciones de esclavitud en nuestra vida. ¿Sale? Bueno, vamos a comenzar con la primera. Ahí, número 1, en tu bosquejo, tú vas a ir completando de qué se trata. ¿Sale? Número 1 es una esclavitud. ¿A qué? Dilo fuerte. A la superstición. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? ¿Hay cristianos supersticiosos? Yo quisiera decir no, pero la gran realidad es que sí. Y a lo mejor tú eres uno de ellos. O sea, ahora, no te estoy diciendo esto para decirte, ay, qué malo eres, no, no. Escucha, es para poder dejar totalmente evidenciado que si ya eres libre en Cristo, debemos de quitar de nuestras vidas toda clase de ¿qué? De supersticiones. ¿Qué es la superstición? Bueno, la definición general dice acerca de este tema. Es la creencia, fíjate, que no tiene fundamento racional. Y tú me puedes contestar porque muchas veces yo he dicho esto a personas que no creen en Dios y dicen, no, a ver, creer en Dios también es supersticioso. ¿Y qué crees? La respuesta es no. Porque Dios, y lo estamos viendo ahorita en el Instituto Bíblico, escucha bien, la fe en Cristo Jesús, ¿sabías que es totalmente racional? Pero la superstición es la creencia que no tiene fundamento racional y que consiste en atribuir carácter, vamos a decirlo así, mágico, sobrenatural, a determinados sucesos o a determinados actos determinados por hechos propiamente que traen buena o mala suerte. La ventaja es que ninguno de ustedes los están viendo en la transmisión. Levanten la mano con honestidad. ¿Quién se consideraba antes de Cristo supersticioso? Wow, me sorprendió esa. Okay. Bueno, como cultura latinoamericana, ¿sabías que tenemos una gran cantidad de ejemplos en cuanto a la superstición? ¿Qué me dices de esto? Es obviamente cultural. Y a lo mejor puede ser que algunos dicen, híjole, yo todavía caigo en alguno de estos, ¿no? Bueno, el famoso martes 13, ¿no? Y todas las cosas negativas. A ver, ¿qué te parece ver pasar un gato negro por la calle? Ay, todos, no, por favor, que no me pase eso. ¿O qué tal? Se te cayó la sal. No, hombre, si se te cayó la sal es lo peor que te pudo pasar. ¿A poco no eso es lo que dicen? ¿Qué tal si se te rompe un espejo? 7 años de mala suerte. Y seamos honestos. Así hay muchas personas que hasta el día de hoy viven con un ¿qué? Con un estilo de vida basado en supersticiones. ¿Qué tal? ¿Ves una escalera ahí que alguien, por ejemplo, está pintando o está arreglando algo en las alturas y le das la vuelta? ¿Por qué? Porque si pasas por debajo de la escalera, ¿qué? Se te puede caer el Señor. Bueno, sí, eso es más lógico que incluso creer mala suerte, ¿no? A ver, y seamos honestos, ¿cuántos de ustedes en su momento, sin conocer al Señor, también hacían lo mismo? Le daban la vuelta a la escalera. Supersticiones.
Abrir un paraguas dentro de la casa, también. Son ejemplos. Ahora, y el famoso, ¿qué? Toco madera, ¿por qué? Para ahuyentar los espíritus chocarreros. Bueno, familia, estos son ejemplos comunes de un mundo que vive en superstición. Vuelvo a repetir la definición: creencia que no tiene fundamento racional y que consiste en atribuir carácter mágico, sobrenatural a determinados sucesos o pensar que determinados hechos proporcionan buena o mala suerte. Ahora, pero ¿qué tal las supersticiones en el ambiente cristiano evangélico? Porque tal parece que esto lo hemos trasladado, ¿verdad?, a cuestiones incluso ya en nuestro lenguaje y en nuestra terminología. Y yo creo que tengo, ¿cómo te podré decir?, material como para hacer de este propio tema toda una serie. Nada más te voy a dejar un ejemplo para que veas a lo que me estoy refiriendo. ¿Qué tal la sangre de Cristo? Ahora, claro que hay un claro ejemplo de las verdades que eso representa. Incluso estoy convencido que va mucho más allá de lo que a veces imaginamos. Pero para un cristiano supersticioso, ¿sabes qué ha hecho de la sangre de Cristo? Tengo que decir, un amuleto. Y entonces ya es la sangre de Cristo aquí, la sangre de Cristo. Yo he escuchado una gran cantidad de excesos como no tienes idea. Ahora, vuelvo a repetir, no me malinterpretes. Yo no estoy diciendo yo creo que claro que sí, en la sangre de Cristo hay poder, pero va mucho más allá de lo que a veces nosotros lo establecemos como si fuese un amuleto. ¿Por qué? Porque hay probablemente superstición en la vida del creyente. Ahora, ¿cuál es el problema de la superstición? Inciso A, ahí en tu bosquejo. Inciso A, escucha. Muy importante entender esto. La superstición, dilo fuerte. ¿Qué? A ver, dilo fuerte. ¿La superstición qué? Difama. ¿Sabes por qué? Porque una persona supersticiosa tiene mucha más creencia en esas afirmaciones. O sea, le está creyendo más a los amuletos, a las cosas. Y está haciendo ver, en otras palabras, que Dios es débil. Es decir, le está diciendo, en otras palabras, que las cosas se pueden controlar por sí mismas y que Dios no puede controlar eso. Analízalo. ¿Cierto o no? Eso es lo que pasa con la superstición. Cuando tú y yo caemos en una superstición, aún en el contexto cristiano evangélico, que no deja de ser superstición, tú estás difamando el carácter de Dios. ¿Cuántos saben que Dios tiene un carácter por excelencia, que Él es todopoderoso? Entonces, si creemos que Dios es todopoderoso, ¿por qué hacemos cuestiones? Me explico, como si Él no hubiese perdido el control. ¿Acaso le tendremos que agregar algo más porque Dios no es todopoderoso y entonces no puede cuidarnos? Ojo, es una línea muy delgada. Cuando tú le atribuyes mayor confianza a cualquier otra superstición, estás ofendiendo el carácter de Dios. ¿Vamos bien? Ay, híjole, nunca lo había visto así. Pues ahora lo estamos viendo así. Inciso B. La superstición no solamente difama el carácter de Dios, sino que también, ¿qué? Dilo fuerte. Insulta, ahí apúntalo. Insulta. ¿Sabes qué insulta? El nombre de Dios. Porque Dios pregunta, ¿Dios es santo? ¿Es recto? ¿Es justicia? ¿Sí? Pero cuando tú y yo tenemos la intención de caer en estas supersticiones, entonces vemos a un Dios que es limitado. Es decir, que sí podemos decirle, el Señor creó el universo, pero no puede controlarlo. ¿A poco no? Analízalo nuevamente.
Entonces, por lo tanto, yo tengo que poner mi confianza en conjuros, en encantamientos. Bueno, no tanto así, ¿verdad? Tan textual, pero eso es lo que trae las supersticiones. Y entonces perdemos, ¿verdad?, de vista que escucha bien, el nombre de Dios y más para ser más puntual, insulta la sabiduría de Dios. ¿Sí estás de acuerdo? Porque nuestros pensamientos, escucha bien, para Dios no le son ocultos. Dios sabe lo que estás pensando en este momento. A Dios no le podemos engañar. Y cuando tú y yo caemos en la superstición, estamos a fin de cuentas insultando su sabiduría. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque aún las supersticiones son irracionales y nos llevan muchas veces a escenarios tan absurdos. Ahorita que veíamos los ejemplos, para muchos les dio risa y dicen, ¿cómo gente puede creer en eso? Pues la gran verdad. Siguen creyendo y siguen confiando en eso. Así que mucha atención con este primer iceberg llamado, ¿qué? La esclavitud en cuanto a la superficialidad. Perdón, a la superstición. ¿Sale? Número 2, segundo iceberg que también tiene un escenario que nos puede llevar a la esclavitud. Yo lo titulé así, la esclavitud de las tradiciones. ¿Qué es una tradición? Todo aquello que te lleva a crear una costumbre, una forma, y a lo mejor en el mejor de los casos, si sabes cuál es su origen, pero en muchas tradiciones, mucha gente ni siquiera sabe cuál es su origen y ni siquiera sabe cómo llegó eso. Hay muchas tradiciones que sabías que tienen un origen totalmente diabólico. Traigo ilustraciones porque yo sé que muchas imágenes hablan por sí solas. Y te digo algo, hay creyentes que también son esclavos, tal vez no de las supersticiones, pero siguen siendo esclavos. ¿De qué? De tradiciones en su vida. Mucho cuidado también porque a veces le damos un peso mucho más importante a nuestras tradiciones que a lo que nos enseña la palabra de Dios. Cuidado porque podemos estar siendo esclavos de algún tipo de tradiciones en nuestras vidas. ¿Sale? ¿Vamos bien? Pero también hay un tercer iceberg que yo le llamo, que también es parte dentro de nuestra manera de hacer las cosas. Y vamos a comentarlo totalmente en el contexto cristiano. Y de igual manera, tan dañino como las tradiciones, Mira, ¿sabías que hay, antes de llegar a esto, tradiciones no solamente son estas? ¿Sabías que hay tradiciones evangélicas? ¿Cierto o no? Y no dejan de ser tradiciones. O sea, no están dentro de las escrituras. ¿Sí estoy siendo claro? Y vuelvo al punto, es lo mismo, nos pueden llegar a esclavizar. Ahora sí. Número 3. Lo que llamo la esclavitud a fórmulas legalistas. ¿Qué quiero decir con la esclavitud de fórmulas legalistas? ¿Sabes? En un contexto amplio, de todo lo que es la línea evangélica, el que yo esté así, ya le es controversial. ¿Sí sabías? ¿Por qué? Porque hay pautas determinadas, fórmulas determinadas, posturas determinadas de algo que se ha convertido en algo legalista. ¿Qué es algo legalista?
así debe de ser. Y no hay margen de ¿qué? De que sea lo contrario. Y escucha bien las fórmulas, vuelvo a repetir, las posturas, la forma de pronunciar. También muchos creyentes son presas de este iceberg. Para algunos, ¿sabes? Tendría que ser un púlpito de madera, de este tamaño, así fuerte, grande, así que... ¿Sí estoy siendo claro? ¿Cómo se atreve, verdad, a hacer legalismo? ¿Has visto algún tipo de... Así tiene que ser, y se han convertido, ¿sabes en qué? Los famosos dogmas. ¿Qué es un dogma? Algo que se enseña que no tiene necesariamente fundamento bíblico. Muchos de esos dogmas no los tienen. Es decir, en otras palabras, se están haciendo esto. Hay muchos movimientos, incluso cristianos, escucha bien, que lejos de ser bíblicos, son más aferrados, ¿sabes a qué? A sus tradiciones. No. Aquí antes de hablar cualquier cosa, tienes que decir. Así dice el... Sí, ya te estoy haciendo. Y cada vez que te levantes, así tienes que repetir esta. Y se han convertido y se han heredado, ¿sabes por qué? Por muchos años. Mira, no con esto, no estoy tratando de señalar ni juzgar a nadie. Mira, la última vez yo respeto mucho toda la línea conservadora. De verdad les tengo un profundo cariño a todas las iglesias, sobre todo históricas. Y será porque yo vengo tal vez de una de ellas, ¿no? La última vez que tuve la oportunidad de que me invitaran a una de ellas, hablé precisamente de este tema. Hallé gracia para que el Señor me permitiera, ¿verdad? Y hablar sobre este tema. Y en pocas palabras, ¿sabes cuál fue el mensaje? Les dije lo siguiente: por hacer más caso a sus tradiciones y respetar más sus formas legalistas, volteen a ver su auditorio y les dice: están perdiendo una generación. Volteen a ver y ¿qué les dice? No había ni un solo joven. ¿Por qué? Porque el legalismo encierra las que tenemos, porque así nos los enseñaron, y entonces una persona que llega por primera vez, antes de entrar a un auditorio se encuentra con una gran lista de reglas. No se permite color de cabello y esto, y no se permite una serie de reglas que lejos de ser bíblicas, ¿sabes qué son? Fórmulas legalistas. ¿Estoy siendo claro? Y esto tiene que ver mucho con lo que Dios nos ha puesto en esta casa como visión. No estoy diciendo con esto, nosotros somos mejores, no. Pero Dios nos ha dado en esta casa que tenemos que tener una visión contemporánea. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el mismo. Los principios son inamovibles, ¿sí? El pecado seguirá siendo pecado. El Señor, las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, eso no es cuestión de variación. Pero sí estamos en tiempos tan diferentes como lo estábamos hace 20 años, donde el Evangelio tiene que presentarse de manera relevante a las nuevas generaciones. Y ese precisamente es el obstáculo a estas fórmulas legalistas que han encasillado, que han dado fórmulas determinadas, posturas determinadas, pronunciamientos determinados para que así se haga. Y entonces grandes consecuencias. Se topamos con un iceberg llamado fórmulas legalistas y están hundiendo a la iglesia. ¿Vamos en sintonía? Si vamos comprendiendo cada uno de los ángulos, podemos hacer un repaso rápidamente. ¿Cuál es el problema, el peligro de la esclavitud? Número 1, esclavitud en cuanto a ¿qué? La superstición. Número 2, la esclavitud de ¿qué? De las tradiciones. Y número 3,
la esclavitud en cuanto a mira, si analizas estos tres anteriores, sí tienen como dos diferentes polos, dos diferentes extremos, pero a su vez, todos dañinos. ¿Cuál es la base? ¿Qué es lo que la Biblia me enseña acerca de esto? Precisamente el apóstol Pablo lo escribió. Es Colosenses, ¿qué? Capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? Mira, ¿qué son esas filosofías huecas? En otras palabras, ¿son qué? Supersticiones o tradiciones. Por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según qué? Las tradiciones de hombres. Aún el legalismo, ¿qué es? Tradición de hombres. Eso es eso que te decía, de así se tiene que hacer y así se tiene que hacer. Y eso, escucha, y a lo mejor algunos de ustedes, vuelvo a repetir, ya algunas cosas que a lo mejor ven en la iglesia contemporánea le está haciendo así como cortocircuito. ¿Por qué crees? Porque hay tradiciones de hombres. Conforme a los rudimentos de ¿qué? Del mundo. Y no según ¿quién? Ahí está. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, familia? Ok. Pero también hay un cuarto iceberg en la esclavitud. Uy, este iceberg. Y yo pensé que en Cristo era libre, pero puedes seguir siendo esclavo de todo esto. Esclavitud de comida y bebida. Y yo me refiero específicamente a lo que para muchos hasta el día de hoy también les causa conflicto. Hay algunos que quieren decir y señalar, no, yo no como esto, yo no como aquello. ¿A poco no? ¿Has escuchado? Y hay muchas personas que hasta el día de hoy tratan, incluso aparentemente no lo dicen, pero lo están haciendo, están tratando de judaizar. Y hay una gran línea que va orientado hacia eso, a asuntos que tienen que ver solo de comida y de bebida. Fíjate lo que el Señor Jesús dijo. Vamos a empezar a leer lo que este pasaje ya lo habíamos comentado en esta serie. Es Mateo capítulo 15, versículo 17 al 20, ¿verdad? Y ahorita regresamos a esa imagen, ¿sale? Todo lo que comen pasa a través del estómago. ¿Por qué Jesús les está respondiendo precisamente a los religiosos, a los que se tenían controversia con lo que tus discípulos no se lavaron las manos? Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Versículo siguiente, verso 19. Pero las palabras que ustedes dicen, ¿qué dice? Provienen ¿de dónde? Del corazón. Eso es lo que contamina. Versículo siguiente. Pues del corazón salen los malos pensamientos, aquí atención en pantalla, que dice el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Entonces, Jesús está diciendo algo. Ustedes se están preocupando por lo externo. Y yo me he dado cuenta de algo bien interesante. Aquellos que les causa controversia, dicen, ay, ¿comiste esto? ¿Te atreviste a comer carne de cerdo? Regresamos, por favor, regresamos. No, ¿verdad? Todo esto, mira, y no se dan cuenta que el cerdo proporciona un porcentaje alto de cada una de las cosas que comes a diario. Pero están más preocupados ¿por qué? Por lo externo, lo mismo que Jesús estaba diciendo. ¿Cierto o no? Gracias. Versículo 19. Y a veces no están tan preocupados por, versículo 19, por el adulterio, la inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la calumnia. Pero cómo les encanta señalar que asuntos de comida y bebida. Hablando de bebida, ¿verdad? Verso 20. Esas cosas, ¿cuáles son esas cosas? Las que acabamos de escuchar. Todas esas clases de pecados, dice, son las que contaminan, no lo que comes.
Salvo seas alérgico, ¿verdad? Dices, yo soy alérgico a la manzana, pues no comas manzana porque le estás haciendo un daño a tu cuerpo, ¿sí? ¿Sí lo estoy diciendo? Otra cosa ya es hablar de los excesos y de las porciones, eso es ya otro tema. Pero comer sin lavarse las manos, dicen, nunca los contaminará. ¿Vamos bien? Ahora, fíjate también lo que encontramos en 1 de Timoteo capítulo 4, es el siguiente versículo que ahí está en tu bosquejo. El apóstol Pablo hace una particularidad señalando las cosas que están por venir. Fíjate lo que dice. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen ¿de dónde? Ojo, cuidado, porque si tú de repente hoy en día le damos tanto lugar a lo popular, y si hay alguien por ahí que es tan popular que tiene 10 millones de seguidores, de repente lanza un comentario, dejen de comer esto, ¿qué crees? Una gran cantidad de personas que no conoce las escrituras, que tiene una fe superficial, ¿qué crees? Le va a creer. Por cierto, hay algunos que ya detecté que están enseñando precisamente esto. No coman esto y coman. Y ojo, fíjate, hay uno muy popular que tiene muchos seguidores y que está persuadiendo a las personas a que ciertamente solamente coman cierta clase de comida y beban cierta clase de bebida. Mira el apóstol Pablo desde cuándo nos está advirtiendo esto. Versículo 2. Estas personas que hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Verso 3. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos. Pero ¿qué dice? Pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Versículo 4. Ya que todo, di conmigo fuerte, ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo como con gratitud. Versículo 5, pues sabemos que se hace aceptable, ¿por qué? Por la palabra de Dios. ¡Wow! Cuidado entonces con el iceberg de la esclavitud de la comida y la bebida. ¿Vamos bien? Mira, si tú quieres estudiar, y lo hice también en una serie que creo que fue de las primeras que tuvimos aquí en Ojo de Agua, que se llamó Creencias Incorrectas, Conductas Incorrectas. A lo mejor alguien se acuerda de esa serie. Y yo hice un estudio precisamente del siguiente versículo, por favor, que es el capítulo de 1 Corintios 8. Ahí te explica el apóstol Pablo perfectamente toda la polémica acerca de 1 Corintios, de comida y bebida. ¿Sabes por qué? Porque en ese, vamos a decirlo así, en ese tiempo que sería como lo que hoy serían los rastros, estaban siendo ofrecidos ¿a qué crees? A ídolos. Y entonces pues todo venía de ahí, es decir, imagínate que el carnicero, que tú le compras toda tu comida, ¿verdad? Imagínate que el día de mañana te enteras, es satánico, adora la Santa Muerte. No, pues ya no le voy a comprar porque seguramente ahí eso es superstición, ojo, ya ves cómo si son super, ya no le voy a comprar porque seguramente la carne pues algo por el estilo estaba pasando en este tiempo. Y mira qué manera de concluir el apóstol Pablo. Versículo 8 de 1 Corintios. Es cierto, léelo fuerte, que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos y no perderemos nada si no lo comemos y no ganaremos nada. ¿Está claro? Cuidado entonces con este iceberg llamado esclavitud. ¿De qué? De comida y bebida. ¿Vamos bien? Qué importante, ¿verdad? Tenerte en cuenta todos estos icebergs, pero no son todos, sino también tenemos que mostrar
un equilibrio. Antes de esto, entonces, siguiente, por favor. Quiero que leas fuerte esta frase y no solamente la leas por leerla, sino que lo vayas entendiendo y lo vayas asentando en tu corazón. ¿Lo leemos juntos, te parece? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. En Jesucristo, dilo, soy una persona libre y no me sujetaré a ningún tipo de esclavitud. ¿Cuántos podemos darle un aplauso entonces al Señor? Si tú crees esto, escucha, entonces cuidado de que te esclavices ya sea con supersticiones, que te esclavices por medio de tradiciones, que te esclavices por fórmulas legalistas o porque te esclavices con asuntos que tienen que ver con comida y, ¿vale? ¿Estoy siendo totalmente claro? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús ya te hizo libre. Entonces no permanezcas más en esclavitud de esta índole. Ahora, fíjate lo que dice 2 Corintios 3:17. Un texto muy citado y muy conocido. Pues el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ¿cuántos pueden decir amén? Eso, el Señor está en mí. Y entonces yo no tengo ya un asunto de índole de esclavitud. ¿Sale? Ahora, hay que tener un perfecto equilibrio. ¿Sabes por qué? Porque ya hablé de lo que nos puede esclavizar. Y ya te dije, no, pues nosotros somos una congregación contemporánea que ya no hace caso, ¿verdad?, de las tradiciones, ni de los asuntos que tienen que ver con supersticiones, ni los asuntos que tienen que ver también con las tradiciones y las cuestiones de comida y de bebida. Pero como somos tan libres, ojo, aquí está entonces el otro peligro. Porque si la esclavitud, ya lo vimos con sus diferentes caras, sus diferentes icebergs, no nos logra chocar, no nos logra hacer chocar, sí lo puede hacer chocar, ¿qué? La libertad. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Por qué? Porque hay quienes han tomado de la libertad un libertinaje. En otras palabras, han llevado la libertad, ¿cómo? ¿Demasiado qué? Lejos. Y cuando tú llevas la libertad que Cristo nos ha hecho libres, gloria a Dios por 2 Corintios 3:17, ¿verdad? Y lo que acabamos de leer, que en Cristo Jesús somos libres. Escucha, pero cuando algunos llevan la libertad demasiadamente, también es un iceberg. ¿Sí estoy transmitiendo? ¿Sí estás comprendiendo a lo que me refiero? Y ahí es también el peligro de ahora también las iglesias contemporáneas. ¿Sabes por qué? Porque han llevado la libertad y de ser tan contemporáneos que se han convertido en carnales. Y hoy en día vemos ya, ¿verdad?, ministros totalmente con intenciones incorrectas, ¿verdad? Y dices, si estoy siendo, no quiero ser más específico, ¿saben a lo que me refiero, verdad? Y dices, a ver, ¿eso es una congregación o más parece como un antro? Y vemos que los parámetros que no debiesen de cambiar nunca se han rebajado, y entonces no, aquí somos súper guau, ¿verdad? Y usamos los pantalones rotos. Yo no tengo ningún problema en eso, pero el problema, escucha bien, es cuando los principios y entonces se van y se permiten y son ligeros. Y entonces ya se empiezan a tatuar, todo el mundo se empieza a tatuar. ¿Por qué? Porque es guau, aquí es la moda, somos súper guau. Y se empiezan a rebajar los principios, y entonces ya no hay una dirección correcta.
Es un iceberg. Y también sucede con aquellos que tienen una fe superficial. Y entonces tenemos que prestar atención a lo que también las escrituras nos dicen. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, igual ahí donde comenzamos, en Gálatas, capítulo 5, verso 13. ¿Lo leemos juntos, te parece? 1, 2, 3. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir ¿en qué? Wow, ya lo entendí. Pero presta cómo da el equilibrio perfecto. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros en amor. ¿A poco no está súper clarísimo? Entonces el problema radica en cómo uso la libertad. ¿Cuál será la tendencia del hombre? Usarla bajo sus deseos pecaminosos. Y eso es lo que pasa, lamentablemente. ¿Cuál es ese declive de hoy en día? De esos movimientos tan grandes, ¿verdad? De masas que terminan usando esa libertad que Cristo nos ha dado. ¿Para qué? Para llevarlo a deseos obviamente incorrectos. También el apóstol Pablo hace mención propia en Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Tú vas a contestar porque hace dos principales interrogantes. Dice así, Romanos 6, verso 1. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Tú contesta. Bueno, aquel iceberg que usa de la libertad llevada lejos, dice, pues yo soy libre en Cristo Jesús. Y como, ahora eso es verdad. Pero cuando la llevas a un nivel mucho más, terminas haciendo precisamente lo contrario. Confundimos la libertad en libertinaje. Y Pablo está diciendo esto. A ver, ¿qué contesta? Versículo 2. Con signos de admiración contesta el apóstol Pablo. ¿Qué dice? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Ahí está. Tener en cuenta los peligros ¿de qué? De la esclavitud. Y tener en cuenta los peligros ¿de qué? De la libertad. Familia, que no seamos ni esclavos de aquellas cosas que están, como te diste cuenta en esta sesión, a lo mejor mucho más familiares de lo que pensabas, mucho más presentes de lo que pensabas el día de hoy en tu vida. Y también cuidado con esa intención que te puede llevar de la libertad al libertinaje, porque también es un iceberg. Tenemos peligros tanto de esclavitud como de la libertad, así que no seamos creyentes con una fe superficial. Finalizamos esta sesión con la frase, como esta serie lo hemos hecho, con una frase de personajes de la historia de la iglesia. En esta ocasión es de Martín Lutero. Martín Lutero dijo lo siguiente: el cristiano es el Señor ¿qué? Más libre de todos. ¿Eso es verdad? Claro que sí. Y no es súbdito de nadie. Y yo, ¿verdad? Conforme a esta serie yo diría, entonces no es súbdito de las tradiciones, no es súbdito de las supersticiones, no es súbdito de las fórmulas legalistas, no es súbdito de la comida y la bebida. ¿Cierto? Pero también el cristiano es siervo. Es el siervo ¿qué? Más obediente de todos. ¡Wow! Y entonces, ¿qué? ¿Qué si somos? Súbditos. ¿De quién? De todos. ¿Por qué? ¿A poco no está increíble? Porque soy un
seguidor de Cristo, que me enseñó con su ejemplo que aquel que quiere ser el mayor tiene que servir ¿a quién? A todos. El cristiano es el señor más libre de todos y no es súbdito de nadie. Pero a su vez el cristiano es el siervo más obediente de todos y es el súbdito de todos. Padre, te damos gracias por esta sesión. Gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas y lo que sigues sin duda haciendo. Hemos observado estos inminentes peligros que se han colocado en la vida de muchas personas. No queremos ser esclavos tanto de estas condiciones, pero tampoco de lo que puede proporcionarnos el libertinaje, esa libertad llevada más lejos. Ayúdanos a ser creyentes que van a estar pendientes tanto de la esclavitud como de la libertad, porque ahí veremos, Señor, que hay seguridad. Gracias porque nos enseñas con todo esto a que el poner o el estar siendo esclavos de algo, en algo que hemos visto, tanto de esclavitud como de libertad, solo da evidencia que tenemos una fe superficial. Pero, Señor, anhelamos tener todo lo contrario, para que podamos ser maduros en la fe, creyentes que no son llevados por doquiera de doctrina, que no son llevados a través de la influencia de esas filosofías nuevas que siguen apareciendo y seguirán apareciendo, sino que con seguridad navegan hasta llegar a su destino. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Te parece si le damos un fuerte aplauso al Señor y despedimos la transmisión? Que Dios les bendiga.